cuando eres consciente de que las personas deben y quieren estar bien. Preguntas tan sencillas. A veces nos tiramos una llamada o hacemos una pregunta enfocada al trabajo, y cuando te preguntan cómo está la familia, cómo está tu hijo, si está mal, si está enfermo, etcétera, te queda, y cuando te dicen gracias por preguntar por eso, entonces no lo verdad. Lo otro que también que he aprendido es que todo el contexto, yo soy una persona muy visual, demasiado visual. Antes era obviamente kinestética, sí tengo que sacar, yo digo cuando voy al gimnasio, saco los demonios, saco todos los demonios, estoy en mi proceso, no llamadas, no mensajes, una forma de cómo interpretarlo, para que primero, bueno, obviamente duele en un momento cuando te haces esa ruptura, te alejas, tu entorno, todo lo que estabas acostumbrada, etcétera, con un tiempo, y comenzamos desde la negación, pero cuando le das la vuelta y comienzas a verlo desde la gratitud, desde eso, comienzan a pasar situaciones que tú dices, wow, o sea, lo estoy viendo con otros ojos. Conversaciones elegantemente informales desde la autenticidad del ser. Este podcast fue creado con el propósito de contar historias, anécdotas, darle voz a las experiencias a través de invitados maravillosos y también contar con el aporte y las herramientas de expertos para nuestro desarrollo personal y profesional. Yo soy Mariale y bienvenidos a tu podcast En Contraste. Encantada nuevamente de compartir con ustedes un nuevo episodio de este proyecto, tu podcast En Contraste, y ser recibida por ustedes cada domingo. Yo soy Mariale y vengo acompañada siempre con invitados maravillosos que me recorren por su historia de vida y por sus procesos y experiencias para darnos recursos y herramientas que nos ayudan con el crecimiento personal y profesional. Con esto les quiero decir que ha sido una de las preguntas que he recibido, que a veces nos vamos a conversar de tips número 1, tips número 2, tips número 3, aunque trato de recogerlos al final de la conversación en algunos casos. La historia en sí habla por sí sola. Las historias, cuando le prestamos atención, cuando evaluamos el proceso del invitado, podemos recoger mucha información, nos podemos conectar con episodios similares y podemos conseguir respuesta a cómo evolucionar o cómo avanzar en ciertas circunstancias. Entonces, los tips están distribuidos en todo el tiempo del que dura el episodio, así que prestemos mucha atención y escuchemos activamente cada historia que pasa por acá por tu podcast En Contraste. También quería comentarles que para el momento que publiquemos este episodio ya se habrán enterado que tenemos nueva imagen y que ya tenemos una página propia del podcast. Entonces, bueno, los invito a que se conecten y puedan extender, luego de haber estado conmigo acompañándome por este periodo de ya casi 8 meses que salió el podcast, pues puedan extender, revisar la nueva presentación que tenemos para ustedes. La invitada del día de hoy son conexiones que nacen de manera orgánica, ¿saben? Hay personas que yo no tenía una necesidad de contactar, sino que la energía, el universo, Dios, como ustedes lo quieran entender, han hecho posible que se sientan conectadas y que hay personas que yo aprecio mucho, que tengan la intención, que es una palabra que me ha acompañado por este año, con mucho énfasis, la intención de poder ver a personas que me dicen, mira, sabes, escuché tu podcast, o mira, es como estuve en tu podcast, yo siento que hay una persona que le puede aportar a tu proyecto y que se haya tomado el tiempo. Mire, yo no veo, bueno, me lo recomendó. No, yo veo el tiempo, el proceso que hubo de pensarlo, de que pensó en el proyecto, de que vio a alguien y dijo, wow, esto se me parece a podcast En Contraste, déjame llamarla para recomendar. Para mí eso tiene un valor increíble porque es tiempo, es dedicación y es pensar en el bien de la otra persona, considerando que estamos prestando un servicio para los demás. Entonces, contenido de valor. Aquí lo que van a conseguir es contenido de valor. Personas dispuestas a darle a ustedes una información pura, una información que no tiene filtros, que simplemente es para ayudarlos a crecer. La presentación está larga, ¿verdad? El día de hoy no. Estoy muy emocionada, muy emocionada de compartir con experiencia. Tengo una persona con mucha experiencia que nos va a hablar el día de hoy. Su hacer lo vamos a ir descubriendo a medida
que pase la entrevista, pero tiene, mira, 2 o 3 emprendimientos, entre ellos está incluido un podcast, tiene su propio emprendimiento de Integrando Espacios, creo que es el nombre, integración de espacios, tiene su propia marca personal, es presidente de la Federación de Atletismo de El Salvador, tenemos mucho aquí y aparte es una vocera del liderazgo femenino, está en la revista Forbes Centroamérica y aparte ha hecho charlas tech en El Salvador. O sea que aquí hay material, mucho material, por eso le digo, escuchen atentamente todo el proceso de la historia para que entiendan todo lo que se pueden llevar de aquí. Así que yo quiero dar la bienvenida el día de hoy a Gloria Ramos. ¿Cómo estás, Gloria? Hola, Disculpa hola. tan largo. No, me encanta porque cuando haces todo ese refresh de todo lo que has logrado es como, wow, te das cuenta y es, todo lo que sufrí, todo lo que pasé, todas las alegrías, pues muy agradecida de que me tengas aquí en tu podcast y verdaderamente todo lo que es el servicio desde mi experiencia, de mi ser, sobre todo llegando a nacer, pues entregarlo con mucho amor para todos los que nos están escuchando y nos están viendo. Yo sé que va a ser así, y miren, para que ustedes vean que Contraste tiene su propósito y su sentido, que quizás la persona que me comentó sobre Gloria no tenía idea de que yo me iba a dar cuenta de estas cosas. Cuando yo inicié el podcast, yo les dije a ustedes que podían conseguir personas que no tuvieran ni siquiera vida en las redes sociales, o sea, que ni siquiera sabían cómo se usaba, como personas que han estado muy activas en las redes sociales, porque de ello depende su avance profesional. No necesariamente las personas solamente se definen por eso. Hay servicios y productos que pueden gestionarse perfectamente sin tener presencia en redes sociales. Entonces, Gloria, cuando yo empecé a buscar, que me dijeron, mira, Gloria estaría excelente para tu podcast, y empiezo a buscar, mira, no es tan fácil como ustedes creen la investigación, porque es que ella está trabajando como hormiguita. Ella tiene todos sus emprendimientos y trabaja. Sin embargo, no todo lo ves en las redes sociales. Y por eso me encantó la idea de conocer de dónde viene toda esta intención de servicio, si no está expuesta, abierta, regalada dentro de la vida pública, de las redes sociales. Entonces, yo me dije, bueno, aquí hay mucha historia que contar que no ha sido dicha todavía. Entonces, bueno, yo estoy encantada. Así que, mira, Gloria, una pregunta típica del podcast es, bueno, ¿quién eres? Que la gente sepa quién eres. Podemos recorrerlo por tus roles si gustas. Sin embargo, la mayor intención es descubrir a Gloria si ha conseguido esa definición como ser humano sin ocupar roles. Después que me jubilen de todo aquello que he hecho en toda mi vida, que han sido puentes maravillosos para extender quién eres a través de tu saber. Y bueno, queda Gloria sentada en su casa o en el porche de su casa o en un balcón observando el transcurrir de su vida y ahora diga, bueno, ahora esta soy yo, esto es lo que queda. ¿Sí? ¿Quién sería Gloria? Vamos a ver. Sí, creo que soy una persona que disfruta mucho la naturaleza, la sencillez de las cosas, los momentos. Me encanta regalar momentos y que me regalen momentos. Me gusta estar en espacios cerrados muchas veces, solo, conmigo misma, para la creatividad, para justamente despojarme de muchas cosas que obviamente cuando no estamos fuera de casa, de situaciones, nos absorbemos de esa energía y a veces hay que hablar. Me gusta estar en contacto mucho con la gente, me gusta escuchar historias que no me pertenecen, sino cómo le pertenecen a las demás personas y aportar desde eso, desde lo que se me permite, obviamente, porque tampoco podemos invadir. Bueno, me gusta la naturaleza, escuchar a la gente, estar en espacios de enriquecimiento y sobre todo de crecimiento en todos los aspectos. Sí, me gusta la parte física, la parte mental, la emocional sobre todo, y cuando se me da el derecho de poder aportar o ayudar, pues fue la primera, creo que aquel famoso TikTok, apúnteme, ¿verdad? Pero no me vayas a apuntar porque quiero seguir ahí. Ya yo me aproveché de esa parte tuya, pues ya yo tomé ventaja de eso. Mira, ¿y cuándo te diste cuenta, cuándo tuviste tan claro este concepto de quién eras separándolo de lo que haces? Fíjate que a través de toda mi vida, bueno, a estos 44 años, ¿verdad? Soy del siglo pasado, sí, nací en 1980, donde muchas circunstancias de la vida, del nivel mundial, donde ahora me encanta estudiar la parte de la historia porque también tienes que entender cómo es el comportamiento humano en todos sus momentos de auge, todas sus guerras, o que no nos gustan,
soy de Salvador. El Salvador está teniendo una transformación muy significativa a nivel mundial, a nivel nacional. Eso también hay que vivirlo. Entonces yo creo que desde muy pequeña, no creo, desde muy pequeñita, siempre fui la pequeña introvertida, imagínate, María. Fui aquella que se sentaba atrás del salón, que se distraía fácilmente, que no hacía las preguntas porque a un temor, a un miedo. Pero a cierta edad, cuando yo conocí el deporte, me comencé a formar en el deporte, que mi primer amor fue la natación, el deporte de la natación. Lo hice muy pequeña, desde los 9 años hasta los 12 aproximadamente. Me di cuenta que el poder del deporte te hace ese avanzar, ese querer dar más, ese entrenamiento diario, ese conocerte, obviamente en la parte física y en la parte de tu rendimiento atlético. Entonces, a la edad de los 15 años, soy la primera saltadora de partidas en el país, saltadora de garrocha, muchos lo conocen así, en el área de atletismo. Levanté mi mano, le dije a mi entrenador que quiero hacer esa prueba porque había hecho 100 metros, había hecho salto de altura, había hecho todas las pruebas que tú quieras. Después de natación me pasé a atletismo y creo que no daba ni una, en ni una acertaba. Y decía yo, quiero retarme, yo soy una persona muy retadora, quiero retarme. Imagínate, 15 años se me cumple. De hecho lo hablo mucho allá por una charla que tú mencionaste, en una TEDx lo menciono, y eso me empujó. Y creo que fue el Big Bang, fue el Nirvana, que conllevó a muchas cosas, situaciones donde hoy por hoy, precisamente antes de, de estar contigo acá, estaba teniendo una conversación muy importante donde se me decía que hay que nuevamente hacer la estrategia de hacia dónde vamos. Y no significa que yo estoy tomando la decisión, Marín. Pero más allá es también cómo te perciben las personas, cómo te ven. Entonces creo que ahí comenzó todo. Claro, estudié una carrera que generalmente en mi época no la estudiaban muchas mujeres. Ingeniería industrial, ser una ingeniera, éramos pocas en clase, en universidades. Y creo que siempre con mis decisiones como romper paradigmas, los límites no existen y sobre todo retarme, porque creo que eso me lleva a querer hacer más claros en el trayecto de canto. Eso no es una carrera de velocidad, no es unos 100 metros, 200, es una maratón. Y a lo mejor se podría decir que es una ultramaratón, ya se me hace una carrera de montaña, 100 kilómetros, etcétera, etcétera. Entonces, es justamente caer, reconocerte, saber que está bien, que está mal y obviamente continuar, porque obviamente sí como he tenido aciertos, también he tenido desaciertos, donde digo, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Por qué estoy acá? Y cuando me doy cuenta de eso, esa es la riqueza, de irme conociendo y obviamente siempre retarme. Y creo que siempre, no siempre, he tenido ese pie adelante, es decir, en sus marcas, y perdón que te haga muchas analogías o mucha parte de la parte del deporte, pero es porque eso te hace moverte, eso te hace entender que cuando tú puedes lograr algo, lo estás haciendo y los demás también pueden reconocer hasta dónde pueden llegar. Cada quien poniendo sus límites de vida, de mental, emocional y todo lo que conlleva eso, ¿no? Entonces, eso creo que responde a tu pregunta. No lo sé, ¿podría continuar? Sí, entiendo que podríamos rescatar de allí que cuando son disciplinas, y con esto creo que hablamos del deporte, de la música, del arte, que son actividades que traen como parte de su ingrediente la derrota. ¿Sabe? El tener que cuestionarte sí o sí para preguntarte qué no estoy viendo o qué no estoy haciendo o qué estoy haciendo de más que no está permitiendo que logre resultados, porque son, sobre todo en el deporte, son cuestiones que van de acuerdo a resultados. O sea, aquí no hay otra. Aquí Exacto. sí. Sí o no, y punto. Y tienes la marca o tienes la marca, ¿no? Entonces, sí. Por ahí y creo que tienen ustedes el valor agregado, que me da, o sea, ya así como 2 años para acá, el valor agregado de que tienen un coach perennemente, ¿no? Entonces, que este trabajo, no solamente de la parte de movimiento que incluye el deporte, es el trabajo mental para poder enfrentar esta derrota que estamos hablando. Entonces, este tipo no lo había visto de esa manera, ¿sabes? Que, o sea, que este tipo de situaciones, o hay ciertas actividades que te invitan prontamente a tener que cuestionarte. Habilidades, destrezas, ¿qué estoy haciendo? Ok. Exactamente. Fíjate que estudié ingeniería industrial, luego allá por el 2010 decidí estudiar el coaching ontológico empresarial, de lo cual llegué a hacer máster.
Y una de las observaciones es precisamente lo que tú decías. Y todos me decían, todos con mis compañeros en ese momento, Gloria, tú tienes una ventaja. Sí, esa ventaja. Tú fuiste entrenada por un entrenador físico y entiendes esta parte del coaching porque, bueno, en el deporte es, el entrenador está observando a su atleta, le hace los ajustes, sea en pruebas individuales o pruebas de equipo, y es justamente la observación. Yo decía, y no me llegó sentido que es como, pero yo lo viví, ahora yo tengo que hacerlo, no solo con personas que obviamente con los procesos de coaching, ya sean colectivo, equipo o individuales, sino también con mi persona, cómo yo me tengo que observar en lo que tú decías, en los desaciertos, y cómo que la vara cada vez va más alta porque así estoy llenando las expectativas a las personas que están fuera de mi entorno, llámese familia, pareja, hijos, etcétera, o a mí como forma, como mujer, como empresaria, como exatleta, por el mismo rol que estoy teniendo ahora, hoy en día. Entonces, es como conllevar muchas cosas sabiendo que siempre hay una esencia suya que no debes olvidar, que somos humanos, tenemos emociones. Piensan que todo el mundo, Gloria anda contenta, Gloria anda feliz. No, también tengo mis momentos de montaña rusa, le llamo yo, que de repente subimos con toda la alegría, pero todo lo que sube, le tiene que bajar y bajar a velocidad. Bajo una velocidad que, agárrenme porque ya voy, ¿no? Tú sabes que yo me río porque yo no entendía eso, ¿sabes? Yo decía, ¿sabes lo que yo? Mira, las creencias son una cosa seria. Yo me decía, mira, cada vez que yo tengo un momento así tope de full, que todo me salió bien, qué alegría, que estoy así en lo alto, siempre lloro. Siempre me pasa algo después que lloro. Entonces yo me limitaba a disfrutar los momentos muy buenos para que el momento de llorar no fuera tan intenso. Entonces yo decía, no, mira, cada vez que yo tengo un momento bueno, algo me pasa. Esa era la creencia. Luego entendí, yo dije, no, es que yo puedo disfrutar los momentos buenos. La cosa es que es tan bueno que cuando caes, cualquier cosa se siente, porque estás en un nivel muy alto de energía, ¿no? Mira, ¿cómo aligera eso? Entonces tú vienes y disfrutas de ese momento como más fuerte, porque si vas a caer, bueno, caigo después de haber disfrutado bastante. Por eso fue justamente que quizás no encontraste muchas cosas, porque me gusta hablar más de lo que yo puedo hacer y que nos puede inspirar a los demás. No me gusta mucho hablar del ego, que no está bien, porque tú has trabajado para eso. Pero cuando para la vara está muy alta para las demás personas, es la expectativa de ellos, no te pertenece a ti. Y muchas veces la decisión no es tuya. Es porque alguien te empujó a eso. Tú lo viste, tomaste la decisión y lo hiciste, pero ¿qué tal si no? Yo hoy he aprendido a decir muchas veces, no. Eso no es qué tengo que hacer, qué implica, cuál va a ser mi objetivo, sigue sumando mi propósito, porque a veces pensamos que pegarle a lo loco nos va a llevar al gol, nos va a llevar al acierto del puntaje en el partido, ¿no? Pero no es así, todo va a... Y no creas que lo aprendí todo este trayecto de la vida, porque no es la primera. Obviamente levanté la mano a los 15 años, tomé la decisión de hacer una carrera dificultosa para la mujer en su momento. Obviamente mi familia es empresaria, por eso es que estudié ingeniería industrial, la parte de la industria, la parte de la maquinaria en El Salvador. Pero al 2010, cuando comencé con el coaching, dije, no quiero eso, se quedaron ¿cómo? Y nosotros no quiero eso. Comencé, y claro, hay unos esquemas mentales cuando te dicen, bueno, y tu negocio de qué se trata, o tu emprendimiento, o el segundo paso de qué se trata. A veces es tu bodega, cuál es el producto, y no, ajá, sí, pero si veas que era algo que yo no sabía si pelear, bueno, no pelear en la forma de la discusión, sino más que todo ir demostrando qué es lo que se me enseñó en el deporte. El resultado está, la marca está, si tú la estás logrando, tú vas subiendo, tú vas siendo el mejor, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó en ese momento? Pues como tú dices, se empezó otro Big Bang, me empezaron a invitar, estuve más de 3 años en un programa muy reconocido aquí en El Salvador, una revista matutina, que se llama La Vigente, 3 años consecutivos todos los lunes, Gloria, sea Navidad, sea Semana Santa, pregrabados, todo lo que tú quieras, ahí está, compartiendo,
haciendo, luego de conocerme en externo, haciendo. Y lo divertido de esto es que, bueno, uno de ellos era mi padre, al final no comprendía lo que era el coaching, porque decía esta en la empresa, todas esas creencias. Pero él comenzó a verme mucho en la televisión y me empezó a escuchar en una faceta diferente, en una mujer ya quizás convertida, transformada, entregándole conocimientos, experiencias a las demás personas que le miraban, me escuchaban, etcétera. Y fue cambiando justamente su forma de cómo actuar en ese sentido, que lo agradezco, pero puede simplemente demostrárselo. ¿Para qué seguir luchando? Porque a veces nos ponemos en esta lucha constante del tire y encoges que no vamos a llegar a nada. Entonces yo dije, no, Gloria, aquí lo que tienes que hacer es demostrar. Oficina, bueno, eso fue antes de pandemia, ¿verdad? Oficina física, y toda que muchas veces en pandemia pasó muchas cosas, situaciones que tuvimos que decir ya no más, despojarnos, quitarnos, cargas tanto financieras como emocionales y todo eso. Y ese fue un proceso que obviamente no fue difícil, pero tampoco fue fácil. ¿Por qué? Porque ya tenías tu oficina, obviamente ya habías crecido y ya llegaste a un momento. Y ahora decir adiós, bueno, es parte del proceso y hay que vivirlo. Yo considero que como ingeniera me encantan los procesos y como coach de liderazgo digo, hay que aprender de ellos. Sí, eso te iba a comentar porque decías, bueno, después que estudié ingeniería industrial, una carrera que no estaba en el panorama de las mujeres en aquel entonces, donde prácticamente como uno suele tomar las decisiones a esa edad, bueno, porque es que es lo que encaja, porque es lo que, bueno, lo que se está diciendo que da ingreso, es por lo que cubre las expectativas de mi hogar, de mi casa, por lo que traigo. Y después dice, bueno, después conocí el coaching y dije, no, bueno, no quiero hacer más ingeniería. Sin embargo, yo creo que lo que ejerces ahora es una unión de las dos cosas. O sea, tú tenías que formarte como ingeniero industrial. Esa elección fue propia, una elección inconsciente, pero fue propia para poder ejercer el tipo de coaching y el tipo de servicio que ahora ofreces, ¿no? Sí. Porque los procesos son indispensables, pero son enriquecedores cuando son flexibles, cuando le pones vida y no son solamente papeles, ¿sabes? Entonces creo que el coaching los convierte en una manera, en tener una dirección, pero que puede ir de derecha a izquierda de vez en Que cuando. tienes un mapa que justamente son los procesos, o sea, de derecha, izquierda, adelante o atrás, rebobinar un poco y decir, ¿qué hicimos en aquel entonces? ¿Qué acontecía? Pues a mí me encanta cuando yo tengo conversaciones con diferentes personas en la federación, en el Comité Olímpico, porque también soy la tesorera del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico, presidenta de la Academia Olímpica también, entre otras cosas. Para ella también el día tiene 24 horas. Sí, bueno, de hecho, estoy leyendo un libro que se llama 168 horas, no sé si lo has leído tú. No. Me encanta porque yo ahora lo decía en una entrevista temprano, pues todos tenemos 24 horas. La queja mundial ahora es que te dicen, no tengo dinero, no tengo tiempo, pero el tiempo se hace. Y cuando yo le decía, yo lo que he entendido en este momento es que cuando tú formas un equipo, ese equipo te tiene que aportar y tú tienes que ayudarles también a exponerse de una manera de que cuáles son tus logros, cuál es el perfil de cada persona, y eso lo observas tú. Si tú te conoces y sabes hasta dónde está tu alcance, por ejemplo, no me voy a meter en esta área porque desconozco cómo llevar, no sé yo, los abogados, cómo es la lectura, tú me entiendes, todas esas cosas que son muy de ellos, y todo en la vida debe encajar y se necesita los unos a los otros. Entonces, cuando tengo todos esos diferentes roles y tengo conversaciones, me encanta que la persona o las personas reconozcan hasta dónde, qué es lo que poseen de valor. Y no significa su ropa, su vestimenta, no, significa qué han desarrollado en su mente que los hace que estén ahí sentados y que sean justamente la persona que está haciendo lo que está haciendo, su trabajo. Y cuando eso sucede, todos se quedan así, ok, claro, yo como líder en un momento, pero no me voy a llevar toda la carga yo, ni tampoco voy a cargar a otras personas, porque al final es un balance, al final tenemos vida, tenemos familia, tenemos, pues, como te decía, ver la naturaleza, estar en un balcón viendo la luna resplandeciendo o viendo un amanecer con tu cobija, con tu cafecito, con tu chocolatito, disfrutando y teniendo esa paz que has hecho lo mejor que has podido. Porque
que hay procesos que no le gustan a las personas y otros procesos que sí le gustan. Más en el deporte, cuando soy mujer, y no es una creencia, es parte de ir rompiendo esos paradigmas, de ir abriendo una brecha, donde las posiciones de liderazgo las estamos adquiriendo despacio que llevó prisa, decimos, como la canción de Fonsi, despacito, de una manera de ir aprendiendo rápido en el sentido, pero sin morir en el intento o sin tropezarnos. Porque es lindo tropezarse y que otro nos cerque de la mano y nos levantemos. Nos levantemos juntos, aprendemos. Pero creo que no todas somos así, no todas tenemos conciencia. Las mujeres somos más competitivas que los caballeros, lastimosamente, pero ese es el aprendizaje que tenemos que tener. Y es parte también de los temas que me encantan, la equidad de género. Me certifiqué como trainer por la World Athletics, que es la Federación Internacional en esta área que es Centroamérica, en Caribe y Norteamérica, y estamos desarrollando esa parte porque también es como un voluntariado, pero es un valor que le estás entregando a todo lo que tenga el deporte y es como eso recíproco que tienes que darlo. Entonces, está justamente en el dar y obviamente en el recibir. Sí, ahorita vamos a abarcar un poco más sobre, vamos a ponerle un título de liderazgo femenino. Sin embargo, creo que lo podemos colocar más tangible, más que la gente entienda, pues que cualquier persona que escuche el podcast puede entender. Sin embargo, quería regresarme un poco a esta parte de cuando dijiste, bueno, ya no voy a ser en título ingeniero industrial, sino que me voy a dedicar al coaching, porque me siento como más relacionada con esto, creo que me siento más identificada. ¿Cómo se renuncia? En aquella etapa estaba bastante más joven, ¿no? Y no sé si tenés ese mismo criterio, pero creo que la parte deportiva te ha dado esa facilidad de madurar las decisiones, ¿no? Entonces, ¿cómo se vive cómo se renuncia a dejar de ser atleta profesional, a dejar la ingeniería industrial que te llevó tiempo y que con eso traes detractores, incluso cercanos, para dedicarte a eso? ¿Cómo se vive? ¿Cómo se siente esto es lo que tengo que hacer? Fíjate que primero creo que no he renunciado, es más que todo reconocer lo que es una etapa, es cerrar ciclo. Saber que la etapa de atleta fue esta. Obviamente sigo haciendo ejercicios, me encanta hacer ejercicios, pero yo no lo hago para competir, sino para mi bienestar, para mí, para sentirme saludable, para verme la edad que estoy, para cuando voy con la doctora me diga que está en excelentes condiciones. Es decir, para tener una longevidad o una vejez adecuada. Esa es la decisión en su momento. Creo que tampoco renuncio a la ingeniería industrial, Marilyn. ¿Por qué? Porque siempre ocupo los procesos y los números me encantan. Cuando a mí me presentan, bueno, de hecho, hoy tenía una plática con mi esposo, de repente decíamos, ok, necesito el presupuesto de eso. Él es también ingeniero industrial, experto en números, y me decía, ¿por qué lo necesitas? Porque necesitamos ver cómo está el presupuesto de la familia para poder invertir en esto, ya sea unas acciones, ya sea la compra de adquisición, algo. Entonces, esas conversaciones creo que siempre están presentes, solo que la llama como que está apagada y de repente, ¡pum!, se enciende. Cuando voy a hablar con un atleta, por ejemplo, la otra vez, cuando nos retiramos, decimos, ya no más, el deporte de alto rendimiento, o estar todos los días entrenando con un objetivo. Yo lo platicaba la otra día con un atleta que se ha retirado, quiere regresar, y mis únicas palabras de él fueron, tú tomas la decisión cuando estés lista, tú di. Obviamente en mi interior quiero que regrese ya, porque es muy buena, etcétera, etcétera. Pero cuando me dijo eso, se le llenaron los ojos de lágrimas y me dice, Gloria, esas son tus palabras. Claro, tiene 19 años, 20 años, cuando ella tenga mi edad o más, se va a acordar de eso. Que las decisiones se basan en lo que uno quiere y lo que uno desea, porque forzadas no funcionan. Forzadas no funcionan. Todo lo que es con fuerza, en un momento se rompe y esa ruptura es lo que duele. Por eso te digo, nunca se ha cerrado la etapa. Sí, obviamente se cerró, no me vas a ver competir con los grandes atletas. Obviamente los procesos de ingeniería, creo que ya no me veo en una planta de manufactura, de calidad y viendo todo eso, que sí lo entiendo, que me encanta, pero eso ya se cerró. Pero la llama se vuelven a encender cuando quieres conectar conversación con personas que están en ese contexto. Y ahí se conectan. Sí, yo me lo figuro como desenfocado, circunstancialmente desenfocado, ¿no? Entonces,
que de repente ya no te presentas como ingeniero industrial, pero internamente, puertas adentro, sabes que la ingeniería industrial, tú todavía tienes el contenido de la ingeniería industrial. Entonces, eso me parece súper interesante que lo traigas a colación porque es lo que he tratado de que no encapsulemos las cosas. Que las cosas, por supuesto, tienen un nombre para ser reconocidas, pero cuando tú estudias lo que hay detrás de eso, cuando tú realmente abres la puerta del título y empiezas a ver qué hay dentro, cuál es el contexto. Bueno, me enseñó a trabajar en equipo, me enseñó a saber de procesos, me enseñó, o sea, ¿qué te trajo eso que en algún momento se llamó ingeniería industrial? Y que de eso puedo llevarme a otras circunstancias o a otras cosas que estoy haciendo, como en tu caso, el coaching y trabajar con las empresas. Imagínate, entender los procesos y estar en el área industrial. Yo también estudié en industrial y estar en el área industrial y tener tu propio emprendimiento es un plus grandísimo. Es un entender a la otra parte y aparte, asumándole el conocimiento que tienes del coaching que te desenfoca de la parte técnica, sino que te lo coloca un poco más vivo, más aterrizado, más humano, más humano. Te coloca, claro. Sí, se trabaja con el individuo dentro de una estructura industrial, pues. Porque no sé si me explico, no sé si. No, sí, yo te entiendo perfectamente. Porque me encanta, por eso te digo, observo mucho, me gusta cuando vamos a una empresa, diagnosticarla, ver qué está sucediendo, tenemos, etcétera, etcétera, y como observar todo. Bueno, yo soy la primera persona que observa y de repente le digo a mi esposo, sé que este proceso debería estar, y somos clientes de un restaurante, un emprendimiento, y me dice, sí, verdad, debería empezar, pero es una conversación entre nosotros dos, sí. Obviamente con respeto y no vamos a la persona a decirle y eso, a lo mejor una sugerencia o algo, pero no, más las preguntas, Gloria, el coaching te da la oportunidad de hacer las preguntas adecuadas de acuerdo a que ellos mismos se den cuenta de que hay algo que tiene que cambiar. Es súper, sí. Sí, aunque no se lo hayan pedido, usted de cliente ahí y solo lo observas y lo entregas, wow, la otra vez lo hice, hace poco estuve, no me acuerdo en qué ciudad estaba en el aeropuerto de Istambul, y de repente obviamente tú sabes, cuando uno va a comer o a algún restaurante, pues los cubiertos muchas veces la pizarra o los agarré algo y me fui a sentar y pues el tenor no estaba muy bien, y su higiene no era la adecuada. Me acercó a la persona que estaba atendiendo y le digo, mira, pasa esto, deberían de fijarse más. Sí, me dijo, tengo un formulario si quería llenarlo. No te preocupes, solo fíjate. ¿Te acuerdas? Hay personas que son groseras en ese sentido. Sí. Yo soy una cliente buena, digo ahí, no les quejo mucho, pero sí deberían de tomar más atención en la parte de lavado. Ay, sí, de acuerdo, pero fue así como, porque lo primero que van es contraatacar a una forma que uno haga un escándalo. No soy de esas. No me gusta, me gusta más aportar. Sí, y de repente ellos también están, mira, hay tantas cosas que se me vienen a la mente. Nada más en ese pedacito que me acabas de decir, yo dibujo todo, en todos los episodios lo digo. Entonces tú vas hablando y mi cabeza va puro dibujito, ¿no? De todo lo que estás diciendo. Entonces yo, de repente, si es un cliente, probablemente vaya de una vez molesto a reclamar porque cree que le van a contestar mal. Y también puede ser que tú vayas con la mejor intención de hacer una observación que permita la mejora, porque de repente tú lo tomas bien, de aporte, pero otra persona no. Pero, que ver con ingeniería. Sí, pero observar, darte cuenta de que si tú te pones a analizar que tú vas a comer en un restaurante a las 7 de la noche y el restaurante está abierto desde las 11 de la mañana y tienes un tenedor sucio, por supuesto, no es lo que tú esperas. Tú cuando vas a recibir un servicio, tú esperas calidad en el servicio a toda hora, ¿no? No depende de que tengo que irme a las 11 porque a las 3 quién sabe, ¿no? Sin embargo, si tú te pones a pensar de entrada, wow, este muchacho o este muchacho del restaurante puede ser que ha tenido un día pesado. Puede ser que, wow, que al momento no le dio tiempo de prestar atención a este detalle. No depende de él porque la persona que se ocupa del lavado es otra. ¿Sabes? Si tú empiezas en segundos a tratar de entender el otro escenario, el otro mapa, pues tu acercamiento es diferente y es tan importante para crear una calidad de comunicación. Wow. ¿Sí? Y sobre todo que te confíen en situaciones, no porque tú tienes que andar escuchando o divulgando,
no, porque eso de dónde vas a aportar, qué está pasando, dónde te duele, qué es lo que te duele, qué es lo que te acongoja, dónde puedo no tapar la llaga, no sanarla, sino curarla, perdón, no curarla, sino de sanarla de una manera que obviamente te va a doler, porque cuando nos hacíamos no te caías cuando estabas adolescente, cuando yo era, cuando los entrenamientos, porque mamá estaba hasta morir que llegaba y me rasté aquí, me rasté acá, y pues mertiolato, alcohol, y te va a doler en el momento. Ay, obviamente luego ya se sanaba. Entonces, eso lo que buscamos. Eso es justamente el poder aportar en toda esta faceta desde la ingeniería, desde el coaching, desde el deporte también, porque el deporte es parte también de cómo el proceso evolutivo, desde que yo fui atleta, ahora estoy como presidiendo la Federación de Atletismo. Obviamente va a llegar un momento que voy a continuar y no sé, es como ir trazando esa estrategia sin dejar de olvidarme de mi persona, en todo este hacer que hemos hecho. Obviamente para tener que una vejez de cuando llegue, como yo se lo digo a la sociedad, cuando yo tenga 70 años, se acuerdan de mí, me saludan, ¿se acuerdan que Gloria sí, que no soy el cargo de presidente, que estoy dando desde mi esencia de ser humano a través del cargo de presidente, por favor? Tirando toda mi energía, sobre todo, ¿no? Porque el deporte es incierto, es uno de los rubros más inciertos, ¿verdad? Entonces, de repente puedes ganar, de repente puedes perder, de repente estás en el mejor número uno, de repente no, estás hasta el último. No, y una lesión en un segundo puede acabar tu carrera y prepararte mentalmente bueno, eso. Tienes una campeona mundial, Yolima Rojas, la triplista de la venezolana, muy buena. Estaba clasificó aquí en El Salvador el año pasado en los Juegos Olímpicos, en los Juegos Centroamericanos. Clasificó mucho, le dieron saltar acá y creo que hace 3 meses anunció que la iban a operar de emergencia con una lesión, que no va a poder competir en París. Imagínate, son momentos que ahí se está preparando, pero sabemos que esos momentos de lucha, cuando sucede algo que queríamos, anhelábamos tanto, nos cuidamos por 4 años clasificando. Sabemos que cuando regresamos con la mayor fuerza. Eso te pasa a mí, me pasa a mí, regreso con esa experiencia y ese bagaje, no solo lo que me pasó a mí, sino a las demás personas. ¿Qué pasa? Yo soy ahora, al inicio te dije que era introvertida, me sentaba atrás, calladita. Ahora me siento enfrente. Esa primera, voy a hacer una pregunta, obviamente con sustento, y voy a entregar. Pero no me gusta quedarme con la duda. Me gusta preguntar. Y obviamente, si alguien necesita ayuda, tal vez le digo, mira, lo que deberías hacer es esto, a lo mejor te puede dar esto, hasta que esté en el cáncer, porque hay gente también que no le gusta que lo invadan en sus situaciones, ¿verdad? Al ver todo lo que esté pasando en su empresa, en la prestación o en las decisiones que está tomando. Y hay personas y hay momentos que las circunstancias no están dadas para que la persona lo vea también. Sí. No es su momento, pues. Pero mira, muchas cosas están agarrando. Esta analogía que acabas de hacer bueno, me raspo aquí, me raspo allá, la curita, o sea, al momento te va a doler. Entonces mi mente es, wow. Entonces, primero tu mamá, que debe haber estado en un estado de alerta todo el tiempo, ¿no? Mira, llega completa la muchacha hoy. Bueno, de hecho, tuve un accidente saltando pértiga, es como la vara que salto, que estamos en un entrenamiento y pues tengo 4 puntadas en la cabeza. Me llevaron de emergencia al hospital, y eso fue como a los 16 años. Yo iba a una competencia la siguiente semana para México, a un campeonato, una casagua muy reconocida en México. Y no se pudo. Y creo que ahí fue como mi mamá dijo, bueno, vas a seguir aquí. Bueno, eso se me vino primero a la mente. Lo segundo es, bueno, si podemos darnos cuenta de llevar esa analogía a un emprendimiento, por ejemplo. Esas curitas son esos momentos de que me arde, pero tengo que ponerme la curita, es cuando estoy en esos momentos difíciles y hay una acción que tomar. No te gustará mucho, pero hay que hacerla para que después continúes. Sin embargo, si lo llevamos a la parte deportiva, como comentas, lo que te paraba a ti todos los días después de esa de haberte roto la cabeza, después, es la motivación que tenía, es el sentir que eso es lo que quiero hacer. Y es como un propósito. Entonces me parece súper
súper poderoso si, como te digo, estoy tratando de llevar conceptos por todos lados, porque es que son reusables, ¿sabes? Sí, Son reusables. Entonces, bueno, en el emprendimiento tienes que tener una motivación mayor para que estos momentos cuando caes y tienes el raspón y se te va a poner la curita, pues tengas a pesar del dolor, quieras seguir, ¿no? Y totalmente. lo otro que se me venía a la mente, que ya me vas a dar un detalle de cada una de estas cosas, pues, pero lo otro que se me venía a la mente es cuando estabas hablando de Yolimar. Fíjate qué interesante poder anunciar que no va a poder participar en algo que probablemente si tú le preguntas, ¿qué tiempo de entrenamiento tienes? 3 meses. No, tengo toda la vida preparándome para esto. O sea, no son 3 meses, es que tengo un recorrido de vida para poder llegar a esto y en un día pues se acabó. Y qué potente es poder saber quién eres para que contigo, para que tu esencia no se vaya con ese no puedo participar. Cuando estás apegado a lo que haces y que eso es tu identidad, porque obviamente ya ha tenido un alcance bastante grande a nivel mundial, este, me imagino su mente analizando todo desde lo que puede significar como carrera, sabiendo que eso es lo que hace y de todo la carga de expectativas que puede tener de ella detrás, ¿no? De que, ¿sabe? Es bastante que analizar. No sé de qué punto quieres abordar lo que te acabo. Es lo que se me vino a la mente ahora con lo que estás conversando. Fíjate que lo que abordar es de los logros que tú puedes hacer y hacer, no bueno, diariamente, porque obviamente son esas micro victorias que vas haciendo. Cuando tú hablabas de emprendimiento, Manuel, justamente me acordaba de todos los emprendimientos que he tenido, ¿no? De todos los aciertos y desaciertos, que como momento dije, esto sí, desde una boutique, desde un network marketing, desde bueno, de momento eran como 5 emprendimientos y cuando vas aprendiendo en esa faceta, es otro que sí he aprendido, es a decir adiós, es cerrar. No nos gusta, por Mm, eso te dice la oficina física de coaching, es como lo estoy logrando, lo estoy haciendo, pero cuando tú entiendes el contexto y la complejidad que es como verdaderamente quién soy, mm, qué quiero, o sea, si quiero viajar por el mundo, obviamente mi oficina nunca la voy a ocupar, ¿verdad? mm, Quiero pues ser speaker y estar en las empresas y conectar con la gente, obviamente no voy a estar todo el tiempo en la oficina. Son situaciones que cuando mm, tú estás haciendo esas metas, obviamente quieres más, quieres más, y quieres más. Es toda la vida, como tú dijiste, Solimar, es un ejemplo clave que ella comenzó desde muy pequeñita. Si llegas a escuchar la historia o la has escuchado, pues viene de una familia que ella ha ido progresando mm, hasta llegar a un momento de tener uno de los mejores entrenadores de nivel mundial en la parte de atletismo. Pero eso es justamente algo que pasó, es como que te transformas interiormente y dices, pero eso, y no te cansas y ahí estás dándole un emprendimiento, no me funciona, ok, voy al siguiente. Y no significa que está mal, porque a veces pensamos que a la primera nos tiene que dar toda la inversión que hicimos. Y hay un momento de paciencia, un momento estará funcionando, pero mm, cuando invertimos, no nos queremos despejar porque quiero invertir demasiado, no quiero soltarlo. Y es ahí cuando tenemos ese error. Es lo que yo te decía. Si yo hubiera sido una corredora de 100, no lo hubiera logrado. Corría rápido, obviamente, por el salto compartido, pero en mi época, yo lo pregunté hace 2 años, porque vi una estadística, y yo estoy aquí, y no era mal tiempo, pero todas las que estaban arriba de mí, esa generación fue la mejor generación de velocistas mujeres de mi edad. Entonces, obviamente, yo no estaba no sé si me sigues en ese aspecto, mm, elegir que quería esto. ¿Por qué? Porque quiero brillar acá. Y cuando me reconocí, comencé a mm, brillar en ese aspecto de decir, esto no me gusta, esto me encanta, esto quiero, ese reto, porque yo soy una persona muy retadora, que no mm, me hago daño, obviamente no me hago daño, y cuando pasó lo del accidente, pasó las palabras de mi papá, bueno, tienes deportes, hay que continuar. Y ahora tienes palabras de mi mamá, bueno, ¿vas a seguir o qué sucede? ¿Vas a tener un presidente para decir que ya no? Y al final fue una decisión mía. No me forzaron a nada, solo escuché a los dos, pero es eso. Es cuando lo logras, va subiendo, y es como cuando la vara me iba poniendo más distancia, más hacia arriba, decía yo, sí lo voy a lograr, sí lo voy a lograr. Y creo que ahora el día a día de ahora es justamente el reto que yo me propongo,
estoy estudiando una maestría, que al inicio estaba nerviosa, yo me pongo nerviosa por todo, Mariana, que no se me enoja, porque en hablar de mí, por eso que no encuentras nada en la red, a lo mejor cuento una historia la que quiero contar, pero cuando me voy conociendo, cuando me van conociendo, dicen, ¿en serio, Gloria? Sí, 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 es que soy ser humana. Tuve, bueno, este es mi segundo matrimonio, mi primer matrimonio, y en un momento dije, no, Gloria, no te puedes vivir sufriendo de esa manera. Y yo lo amo, o sea, y soy sincera cuando la gente dice, ¿cómo? Sí, mi papá de mi hija y lo amo como persona, ¿por qué lo voy a odiar? En un momento tuvimos una historia y esa historia no la puedes borrar, está aquí, está en ti. Y cuando reconoces eso, justamente el valor que puedes seguir entregando. ¿Por qué? Porque lo veo ya como una inteligencia, esa inteligencia múltiple de decir, lo voy a ver toda la vida cuando Fabiola se gradúe, cuando se case, cuando sea mamá, etcétera, etcétera. No lo voy a poder borrar de la faz de la tierra, porque más queda, no sé si me voy a entender en ese aspecto. Entonces, ¿cómo comprender lo que fue, lo que está haciendo y luego lo que será? ¿Para qué? Para vivir su vida, como te decía, estar en ese balcón rico, sentir que hice lo mejor y quiero hacer lo mejor para mí, desde la excelencia. Yo Porque, creo que una buena herramienta para eso, que también la he mencionado en muchos episodios, y hace poco una persona que también entrevisté, ella lo coloca como mirada de halcón, que es disociarte de la situación, o sea, porque a veces es difícil estando tú metida en todo, o sea, la toma de decisiones cuando tú estás rodeada o inmersa en tantas emociones, donde tienes que cubrir las expectativas tuyas que a veces no sabes ni cuáles son, porque a veces no tienes idea ni lo que quieres hacer, sabes que quieres renunciar a algo, pero no sabes qué es lo que viene, entonces no sabes si está bien lo que estás haciendo, y aparte las expectativas de quien te rodea, que también no tienes que cumplirla, pero tienes que estar consciente que eres una onda expansiva, lo que tú decidas puede afectar a las personas que tienes a tu alrededor. Entonces no son decisiones de que, bueno, es que eso es lo que me hace bien y no me importa, no, es que, bueno, es que si perjudica a tu entorno, pues puede ser que no esté tan bien la decisión. O si es una renuncia voluntaria, pues también una decisión dura, tratar de explicar y reconocer de que tienes que empezar a soltar cosas y personas que en ese momento no, ya dejaron de cumplir su propósito, como en tu caso, el papá de tu niña, ¿no? Entonces, también veo que lo que estábamos hablando precisamente antes, cuando estás pendiente del contexto, cuando empiezas a analizar, esa disociación te ayuda a ver ese antes, durante y después. O sea, ¿qué va a pasar si no me salgo de aquí y empiezo a ver, ok, pero es que esto no muere aquí, es que mi hija va a cumplir años, lo voy a ver en todos los cumpleaños, es que mi hija se va a casar y él va a tener que estar. O sea, eh, eh, la disociación es bastante poderosa, de mirar afuera estando tú dentro, ¿no? Es verte tú misma y analizar el panorama de cómo puede lucir hipotéticamente también, porque no tenemos control del futuro, hipotéticamente cómo podría lucir de acuerdo a las decisiones, a las opciones que tengo sobre la mesa de las decisiones que puedo tomar. exactamente. Entonces, ahí eso lo dicho de la mejor manera, es una forma de cómo interpretarlo para que primero, bueno, obviamente duele en un momento cuando te haces esa ruptura, te alejas, tu entorno, todo lo que estabas acostumbrada, etcétera, etcétera, todo el tiempo, y comenzamos desde la negación, pero cuando le das la vuelta y comienzas a verlo desde la gratitud, desde eso, comienzan a pasar situaciones que tú dices, wow, o sea, lo estoy viendo con otros ojos, lo estoy sintiendo de una manera que me agrada y esto puede continuar. Obviamente, si no me resta energía y me puedo enfocar en lo que sí verdaderamente quiero para mí. Y cuando eso sucede, encuentras cosas sin buscarlas, Marielle, y empiezan a llegar de repente, me postulé para lo de TEDx, obviamente un proceso, se logró, lo hice, nerviosísima, y como te digo, te repito, se hizo, wow, de repente, claro, mi escuela había sido todo este tiempo en la televisión, todas las entrevistas, porque yo veo fotos al inicio de cuando la carrera de Integrando Espacio, para la carrera de ser coach mía, cómo fue a ese momento. Bueno, de hecho, me hicieron un comentario, yo estaba en Olimpia, en Atenas, cuando salió lo de Forbes, de las 100 mujeres jugadoras de Centroamérica, y la foto me dicen, Gloria, pero estás mejor ahora. Y yo dije, no sé si fue comentario cumplidor o grosero, pero dije yo, es cierto.
esa época, claro, se transforma y eso quiere ver que no quiere decir que solo físicamente, sino que mentalmente también, porque así como se ve por dentro, se nota por fuera, y eso es parte también del proceso. Y me hizo mucho clic ese comentario, y digo, bueno, es lo que es ver ahora, el producto mejorado. Eso que acabas de decir de que uno empieza desde la negación, romper con volverte vulnerable, pasar de la culpa a la responsabilidad y pasar de la negación a la gratitud, son puentes que cuando tú los pasas van así, como tú ves el precipicio y el puente así, sí, cuando tú vas en tu proceso de cambio de vida, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuál crees que sería una manera, o sea, o un inicio? Vamos a empezar con o si tenemos un tips, pues, ¿cómo haríamos para, porque todo lo que estamos hablando es posible porque lo estás contando, es historia, o sea, es parte de lo que te ha formado, pero que se entienda que no es de la noche a la mañana, no es que nos despertamos y ya todo está cambiado, ¿no? Es a través de decisiones y decisiones una tras otra para que los cambios se puedan dar. Entonces, ¿cómo pasamos de...? Porque estos pensamientos rumean todo el tiempo, aun cuando tú y yo sepamos que esto no está bien y que tenemos que empezar con gratitud y no con pensamientos negativos, eso no quiere decir que no vengan, no, vienen. Acá, más, tienes la capacidad de reconocerlos tanto que crees que son muy seguidos porque estás consciente de ellos. Pero ¿cómo pasas de ese pensamiento negativo a convertirlo en gratitud, a darle esa vuelta de... Porque es bien bonito, la sensación es bien agradable, pero no todos los días estamos dispuestos, no todos los días sale bien, no todos los días se puede, pero bueno, que cuando lo intentes sepas qué se siente, o sea, es diferente y te lo estoy hablando desde la propia carne rojita de la experiencia. Ya tenemos entrevista en el podcast, vamos a hacer al revés, te voy a invitar. Con gusto. ¿Cómo pasamos de esa actitud de decir por qué me está pasando esto a para qué me está pasando esto? Sí, acuérdate que el por qué obviamente es el pasado, por qué sucedió, y ahora el para qué. Creo que lo que me ha servido a mí es tener gente, una o dos personas, en este caso mi esposo actual, el que va a hacer toda la vida de arte, uno dice, y poder compartir cuáles son tus metas y mis propósitos. Porque incluso yo le digo, cuando esté aquí, por favor, hágame el favor de recordarme de, porque generalmente tú no lo haces, como se te pone todo, se te pone la nube gris encima de tu cabeza, la lluvia perenne, etcétera, no lo ves. Entonces, cuando hago eso, él como que me regresa, me jala la mano. Okay. Obviamente porque soy humana, obviamente porque me voy en la negación, así somos los seres humanos de entrada, podría decirse. Lo otro que también que he aprendido es que todo el contexto, yo soy una persona muy visual, demasiado, antes era obviamente kinestética, sí tengo que sacar, yo digo cuando voy al gimnasio, saco los demonios, saco todos los demonios, estoy en mi proceso, no llamadas, no mensajes, estoy en el mío. Y como soy visual, sí me gusta tener como bueno, de hecho tengo mi tablero aquí a un costado, aquí en mi oficina, donde obviamente tengo mis goals, mis metas, todo lo que he logrado. De hecho, por eso dije son 6, porque el papel que salió en el papel periódico aquí, circulatorio de Salvador, salió en la de sticker, la veo y digo, wow, me regresa la gratitud. Dije, ¿cuánto me costó ese momento para hacerlo? Por eso te digo, soy visual y me hace regresar cuando no hay nadie cercano de confianza, porque no todo el mundo está preparado para recordarte eso. Si tú andas divulgando toda tu vida, eso lo pueden usar mucho en tu contra. Obviamente dicen que trabaja en silencio y los logros en público, públicalos, precisamente por eso, porque la gente, como no le gustan los procesos, a mí me encantan los procesos, digo yo, mi meta es tal, y comienzo todos los días visualmente. Hay muchas formas de hacerlo, y aquí es una de ellas. Lo otro es la computadora, su teléfono celular que ves todos los días. Por ejemplo, yo estoy muy conectada con el 1111, que sabe los números. Y de repente se va una alarma a las 11:11, de repente estoy en una reunión y yo, disculpa, es mi alarma de los 11:11, que eso es solo una conexión mía hacia la gratitud.
porque ese es el espacio donde estoy. Mm, Entonces me regresa. Y sabes que no me incomoda muchas veces decirlo o cuando me lo preguntan. Que es mi alarma. Y obviamente tengo 11 gracias, gratitud, tengo mi mensajito. mm, Entonces, auditivo, me regresa eso. Entonces, es la manera como yo he aprendido a no olvidarme, a reconectarme. Sí, desconecto muchas veces. Hay que sí. hacer nuevamente las elecciones, lo que sucede, todo el acontecer mundial, lo que no me gusta que esté pasando. Yo sí soy muy, no me gusta, es decir, me enoja mucho la injusticia. La Mm, injusticia a las personas, a los animales, a los animales, a las mascotas, a los sistemas, porque todo tiene un para qué, lo que justamente se hizo un porqué, obviamente hay que entender la historia, de dónde venimos, pero eso estuvo ahí, hay que entenderlo, agradecerlo, ok, continuamos ahora y ahora sabemos para qué. Entonces, lo que en aquel momento no funcionó, ¿para qué lo vas a traer de mm, vuelta mm, mm, a este contexto, a este tiempo, a este contempo, por decirlo así? Y cuando tú aprendes, ok, ¿qué me sirve? Lo que tengo. ¿Qué no me sirve? Me despojo. Y así continúa. Entonces creo, claro, como tú dices, no lo aprendí de la noche a la mañana. Muchas caídas, aquí no fueron raspones, aquí fueron cosas que ya cuando, obviamente, mamá está pasando el primer matrimonio, se tomó la decisión, y otro golpe, no sé, creo que son eh, demasiadas decisiones muy maduras en un momento, porque no me quería ver a tal edad, de tal manera, aquí, porque no mm, me imaginaba, porque no había habido un cambio significativo que tú dices cuando tú prometes, y no cumple, y no se cumple, ya la promesa se va. Pero cuando tú das tu palabra y dices, ok, lo que vamos a hacer es esto y esto, y esas son justamente conversaciones de liderazgo que yo tengo en esperas, con las personas, con entrenadores, con coaches, que de repente dicen, ok, lo hablamos la otra vez, que fue lo que yo dije, es y esto, se cumplió, sí se cumplió, ok, continuemos. Y es algo muy satisfactorio de mi parte, el decir que todas las posibilidades se abren diversas de unas maneras más para uno que quiere y menos para otros lo que no quieren. Porque yo siempre estoy disponible, estoy en la disposición de. ¿Te acuerdas que antes se manejaba mucho la motivación de descansar, mm, hacer aquí, mm, acá? Hoy se maneja mucho del liderazgo consciente, se me olvidado el libro de esta persona, de donde el liderazgo trascendental o consciente es justamente para qué estoy. Si no estoy al servicio, ¿para qué está? Si no estás para qué, no para qué, mejor vete, mejor haz algo que el Ikigai te conecte más y te haga más esa persona que quieres ser. Porque todos buscamos metas o resultados diferentes, no todos buscamos lo mismo, porque todas las expectativas tuyas se convierten, se deben convertir en otro, porque es el otro tip, Mariana. Perdón si sí. me extendí un No, poco. no, está bien. Mira, ve, fíjate. Em, Una de las cosas que también nombro en los episodios es que lo que yo coloco en la mayoría de mis publicaciones, porque es lo que le ha dado sentido a esta reinvención que he intentado hacer ahora en el último año y medio, eh, es el por qué y para qué. Yo digo, tu por qué y para qué definen tu proceso. Entonces me encontraba con estas circunstancias, bueno, que es el por qué llevarte al pasado. Sin embargo, para aligerar este concepto del por qué, yo decía, bueno, es que el por qué me lleva a donde no quiero estar. El por qué me permite ver por qué no debería regresar allí, o qué en ese momento no me funcionó, o qué me funcionó. O sea, no es atarme a la historia, no es atarme al pasado, es analizar el pasado y qué de allí puedo sacar que me lleva al para qué. Y es cuando tú ves hacia atrás y empiezas a conectar todos los puntitos y te dices, bueno, este pasado fue, pero es que este pasado me llevó a donde estoy ahora. Entonces, es que el por qué es el que arma el para qué. ¿Sabes? Entonces, en ese sentido, te quería comentar eso. Lo otro es que de lo que me estás diciendo es qué buena práctica es, bueno, apóyate en alarmas, en personas, para que mientras conviertes el hábito, mientras que sea propio, mientras que sea parte de tu identidad, hacer el agradecimiento. Porque sí pasa en que uno empieza a agradecer hoy y lleva tres días y después ya se lo olvida porque no es un hábito, porque no las convertí en hábito, pero qué bueno esa herramienta de que, bueno, te apoyas con tu esposo, te apoyas con las alarmas y ya tú sabes que lo cumples, porque ¿qué me pasaba a mí? Por ejemplo, el paso de los 5 segundos, de 4, 3, 2, 1, pero yo sabía que cuando venía el 1 no iba a hacer nada,
Entonces igual me quedo sentada, ¿sabes? Entonces tiene que haber como una motivación. Hay herramientas, hay muchas, y a cada una le va a servir. Lo importante es que las conozcas y después tú escoges cuál de ellas va a ser la mejor, la que se adecua a ti. Porque por lo menos para mí, cuando yo empecé a escribir el libro, a mí el Ikigai no me ayudó nada. Yo moría con el Ikigai. Yo decía, Dios mío, no tengo respuesta para ninguna de las 4 preguntas. Porque yo estaba pasando por un proceso donde yo no tenía un reconocimiento de mi ser, sino que estaba identificada con lo que hacía. Y como tú me preguntabas, ¿para qué tú eres buena? Mira, no sé, ¿de cuál trabajo hablamos? ¿Sabes? Yo no sabía identificar qué habilidades tenía, sino bueno, ya después te diré, las circunstancias de mis trabajos siempre fueron donde me necesitaban. O sea, yo no tenía que ir a decir, mira, sino, mira, es que ven acá que necesito que me soluciones aquí, que me ayudes aquí, Entonces, yo no lograba identificar para qué era buena, sino que los demás me decían para qué yo era buena. ¿Sabes? Entonces, cuando me tocó responder el Ikigai, eso no fue mi puerta de entrada. Fue bueno o ha sido bueno, pero después que yo logré un reconocimiento. O sea, tiene que haber un paso anterior. No para todo funciona todo, ni todos cumplen el proceso en el mismo momento. Para mí te puede ser el paso 1, para mí el Ikigai puede ser el 4, el 3, el 2. Tienen que darse cuenta que existe esa flexibilidad, que no hay un paso exacto, hay herramientas de las que tú puedes hacer uso, pero el tiempo para ello, claro, es propio, es individual. Exacto, tú quieres más sal, si quieres tajín, pones tajín, si quieres cebolla, pones cebolla, todas las cosas que para dar es lo que necesites. Hay cosas que te gustan, cosas que te disgustan. Y hablando de los hábitos, yo justamente hace poco puse un post que dice, sí, los hábitos son el interés compuesto de la superación personal. La gente me dice, ¿y por qué? ¿Por qué tengo acá? Al inicio no lo entendía. De cruz de las 5 de la mañana. ¿Te despiertas temprano? No. Deberías. Ahora yo también. Yo también estuve ahí. Yo decía, Dios, mira, 5 de la mañana no. Ahora hago la pregunta, ¿te gusta eres noctámbulo o eres madrugador? Yo soy noctámbulo. Ok, que te funciona más. No, es que quiero ser más productivo. Haz tu rutina y enfócate en tu rutina. Si tú te levantas a las 6, 7 de la mañana, está bien, eso te sirve, porque te vienes a acostar 11, 12 de la noche y tú tienes que hacer tu periodo de descanso, porque es bien necesario para el cuerpo, para la mente, para todo lo que es bueno que sabemos. Y la gente se queda, y que no te, si quieres, si nadie te está obligando, si quieres. Si no, eso es lo importante de aterrizar los conceptos. Es decir, no es literal que te tienes que parar a las 5 de la mañana, sino que cuál es tu mejor hora productiva y aprovechas como si fuesen las 5 de la mañana, ¿sabes? Para mí es la noche. Entonces, a mí cuando me decían, yo leí el libro, mira, 3 veces. Yo decía, ¿por qué a todos les funciona y a mí no? En este momento que estaba en mi crisis existencial, probaba una cosa y otra cosa y otra cosa y no me encajaban. Yo decía, pero es que yo 5 de la mañana nada más cuando tuve mi hijo chiquito, ya, yo a las 5 de la mañana no funciono. Entonces, no, yo no funciono a las 5 de la mañana. Entonces, lo tuve que leer 3 veces y fue ok. Entonces, por eso es que para mí el contexto y las historias son tan poderosas. Yo decía, bueno, pero es que, ¿qué me quiere decir este libro? No es literal. Vamos a ver, ¿qué puedo sacar de aquí? Entonces, bueno, uno empieza a sacar las herramientas que de ese libro te funcionan y después lees otro y es otro libro que le sacas otro poquito, ¿sabes? Entonces, no es encapsular las cosas que ya lo hemos comentado, es, bueno, ¿qué hay en esto que una o dos cosas me puedan servir y después tú creas tu propio concepto, pues? Así es, porque generalmente siempre te lo preguntan, ¿cuál es la fórmula secreta? No es fórmula secreta, no es receta secreta. Todo de acuerdo a los ingredientes que tú quieras. Y esto te puede servir, esto te puede servir. Claro, la gente, acuérdate que siempre le gusta escuchar paso 1, paso 2, como ingeniera de las ingenierías. Sí. Hay que saber con qué tipo de persona estás hablando, de cómo le explicas, ¿no? Exactamente. Sí. Y cuando dices eso, ¿qué te sirve mejor? Esto que comienza por ahí, y luego me cuesta, y luego ves, y acá, porque información hay mucha hay mucha información, y si tú comienzas a poner en práctica todo eso, vas a morir en el intento. No me puedes, que te sirve, que te funciona, y adelante, prosigues. Entonces, sí, haciendo todo eso son hábitos, Para mí ha sido un hábito. Mi esposo sabe que si un día dejo de hacer ejercicio, ese día puede ser malo. No para él, sino para mí. La onda expansiva. La onda expansiva se va para allá, pero no me siento cómoda, no desenfoqué mi mente, no la vacié. No la limpié. Por eso lo hago muy temprano, no me doy la tercera rutina, le digo a todos, llevo el primer tiempo en la mañana, el segundo de la cena,
en la tarde y el tercero en la noche. Si el turno, los turnos que tú haces en las empresas, por ejemplo, los turnos de trabajo, no lo logro, estoy cansada. ¿Por qué? Porque no activé mi cuerpo de una manera. Yo ya me entendí. Incluso Eso es lo importante. Ahorita nos vas a regalar cómo se puede uno empezar, porque tú conversas sobre el liderazgo femenino y, bueno, como yo lo veo, es como si yo desgloso o desdoblo la palabra liderazgo femenino, para mí es hacerme responsable de las habilidades que tengo para poner al servicio de los demás y el reconocimiento de las personas que me rodean, cómo puedo hacerlos más productivos. Para mí eso es ser un líder femenino, bueno, femenino o lo que sea, es mi concepto, pues. Entonces, ¿cómo se empieza? ¿Cómo tú supiste que podías abarcar, empoderar a personas con su liderazgo femenino? fíjate que para eso, como te decía, siempre me sentaba atrás, pero luego comencé con el coaching, pude construir las personas que me sentaba adelante. Obviamente no fui la presidenta de la noche a la mañana, pasé un proceso de aprendizaje dentro de la federación, dentro del comité, dentro de la junta directiva, que fui parte también como las posiciones son de presidente, secretario general, tesorero, vocal 1 y vocal 2. En ese momento, en mi primer periodo de 4 años, yo fui secretaria general, en contacto con la Internacional de Atletismo, la comunicación, todo lo que tiene que ver con asambleas, convocatorias, lo que hace un secretario general que está a la parte del presidente. Luego de eso, en mi siguiente periodo aprendo como asesorera, obviamente los números, me respeto los números del presupuesto, de el famoso SPOA, el presupuesto de operación anual, todo lo que conlleva todo eso, me meto en eso y llegué a ser justamente la presidenta. Entonces, para mí, la parte de líder es justamente las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. En un momento que cuando tú lo vas haciendo, vas rompiendo la brecha. Y ya en ese proceso de coaching, obviamente me entrené, porque nuestra área de NACAC o de atletismo centroamericano del Caribe y Norte tiene la comisión de mujer liderazgo de género, perdón, que emplea diferentes, Gender Leadership, el Commission, a nivel mundial, de laboratorio. Entonces, comencé a entrenarme, obviamente veo una niña completamente en 2014. Luego, en el 2020, hay una nueva reestructuración, no había sido la presidenta todavía, y dijeron en una poder virtual, cuando la pandemia, ¿quién quiere ser parte de la comisión? Y yo dije, bueno, yo envié el correo, me metí y aquí me estoy metiendo. Y es un tema que no es que me empodera más, sino es mira hasta dónde lo que puedes lograr y puedes seguir haciendo y enseñarle a las demás personas. Entonces, para mí, el liderazgo es tener en espacios significativos de mucho aprendizaje, de crecimiento y sobre todo demostrarles a la persona de lo que es capaz. Por eso te decía, de su experiencia, de su experticia, porque pensamos que a la mujer le tiene que llegar el momento ideal. Tú tienes que crear ese momento ideal. Pensamos que nosotras somos demasiado emocionales. Sí, somos emocionales. Tienes que manejar, no es que tienes que manejar, tienes que gestionar la emoción. Porque cuando estás en una mesa con demás caballeros y para tomar una decisión, obviamente cuando tú vas a hablar y le vas a la mano, tiene que haber un extracto, un sustento, un argumento, perdón, de lo que vas a decir. ¿Por qué lo vas a decir? Vamos al por qué y al para qué. ¿Por qué? Voy a contar la historia, entonces ¿para qué? Esta es mi postura y esta es mi posición. Y luego lo otro, el lenguaje. Creo que el lenguaje influye mucho en ese respeto. Porque lo que he aprendido también es estar en un contexto de caballeros, sea dentro de la empresa, porque hay estudiantes que nosotros fuimos a visitar empresas donde pues, el líder era un hombre, es decir, el patriarca, y se dirigía a mi esposo, no se dirigían a mí. Y era así como, era adverso, pero era un poco como tomar el ejemplo en ese momento, y obviamente Raúl sabía, me hablaba fuerte de decía, sí, pero así la cosa es Gloria, ¿qué opinas de eso? Y obviamente ya con mi lenguaje, pum, conectado. Se quedaron, sí, tiene razón, entonces lo vamos a hacer. ¿Me entiendes? Entonces, también tienes que reconocer dónde estás ubicado y cómo te puedes ubicar mejor.
porque tampoco puedes quitar a la persona que está delante de ti, es mi silla, dame un espacio, y voy a sentar. Entonces, también reconocer que yo, por eso te concedo la junta directiva, como comenzó todo. Y llego a ese momento, porque es también parte de la Comisión de Liderazgo de Género de la CAC, presidenta de la Federación y vicepresidenta de la Panamericana de Atletismo. ¿Cómo se electa? Por unas personas que es el consejo de la CAC, que dijeron, ok, vemos que Gloria tiene las competencias, adelante, y fue así como me lo preguntaron, dije sí, ok, adelante, pero en esos momentos. Y a lo mejor si hubiera dicho no, la gente, cuando dices un no, a veces es un rechazo, pero como era un sí, por mi objetivo claro, porque sé a dónde quiero llegar, muy claro. Por eso, entonces es importante primero observarte para poder reconocer tus capacidades. Sí. Y o sea, ¿cuáles son tus puntos fuertes? O sea, ¿con qué te puedes validar? Si es la escucha, si es la manera de tener aporte, saber que lo que vas a dar tiene un background, algo que apoye lo que estás diciendo, que tienes que nutrirte, que la educación no es de géneros, sino que bueno, sí posiblemente, pues la mujer tiene no que prepararse más, sino que demostrar más lo que puede saber igual que el hombre, solo que tiene que dar como un paso adicional para demostrarlo, y esto ha sido pues cultural y poco a poco ha ido desarmándose ese concepto, ha ido aligerándose ese concepto. Entonces, observarte, reconocer cuáles son tus habilidades. Hay que tener un proceso para ello, hay muchos puntos de quiebre, hay muchos puntos de no sé qué estoy haciendo, pero creo que la magia son las preguntas. Para mí ese libro de Cambia la pregunta, cambia tu vida, pues, literalmente la cambió. Entonces, son esas preguntas que te tienes que hacer que, como yo comentaba en el libro, tú te sientas contigo y empiezas a preguntarte, y hay momentos en que yo, como abría, cerraba, porque es que no tenía respuesta a nada. Y después volví al otro día. Entonces, sí es un proceso. Luego, observar, como estabas comentando tú, hay que observar, escuchar para entender, y entonces tú poder tener una respuesta acorde a que tu palabra tiene sentido. O sea, para que tu palabra cobre sentido, tienes que escuchar para entender, en vez de escuchar para intentar responder o defender lo que quieres decir. Entonces, liderar ¿cómo podrías ayudar a que una mujer particularmente identifique que está liderando y no se ha dado cuenta? Cuando las personas se te acercan, sienten una confianza, una lealtad, porque eso se sentir esa lealtad, o hay muchas declaraciones como, me gusta lo que estás haciendo, es interesante cómo lo logró, se acercan y preguntan, y se preguntan, porque piensan que es la varita mágica, que todo se logra a la vez la primera, entonces cuando ya tú les preguntas, decir, qué interesante, sí, te puedo ayudar, entonces, sí, la mujer se da cuenta cuando se acercan personas que tienen alrededor y quieren crecer junto a ella. No significa tener seguidores como en las redes sociales, sino que significa que yo me acerco y digo yo, necesito ayuda. Yo sé que usted lo ha hecho y quiero que me ayude también. Que a mí me he pasado mucho, me dicen cuando sea grande quiero ser como usted. Entonces digo, ya eres grande, ahora solo hay que lograrlo. Entonces creo que sí te puedes dar cuenta de que estás siendo una líder. También cuando creas esos espacios de aprendizaje, cuando eres consciente de que las personas deben y quieren estar bien. Preguntas tan sencillas. A veces nos tiramos una llamada o hacemos una pregunta enfocada al trabajo, y cuando te preguntan cómo está la familia, cómo está tu hijo, está mal, sigue con sus sueños, etcétera, te queda. Y cuando te dicen, gracias por preguntar por eso, entonces no, ¿verdad? Ahí es cuando justamente parte de la... Sí, esa me parece más cercana, considerando, yo me imagino mucho a las amas de casa, y no porque esté pensando que es una desventaja estar en esa condición o en ese estado consciente o inconscientemente decidido, sino que hay muchas cosas que se pierden en el camino externamente cuando eres ama de casa, cuando te decides quedarte en tu casa, criar a tus hijos. Visualmente o culturalmente se entiende que nosotros estamos perdiendo. Digo nosotros porque yo conscientemente dediqué 10 años a ser mamá continuamente, y esto quiero decir que no estaba trabajando para nadie en particular,
full tiempo, o sea, full time, sino que era opcional, era circunstancial. Entonces, hay un concepto cultural de que nos estamos perdiendo del mundo externo porque estamos ocupadas de estar adentro de la casa, ¿no? Entonces, cuando yo trato de, cuando te digo que quiero aterrizar el concepto de liderazgo, es precisamente dirigido, porque también estuve ahí donde yo pensé que no tenía más tema de conversación que pañal, mopa, barrer, el mercado de la casa, porque pensé que eso no formaba parte de un concepto de liderazgo porque estaba fuera de una organización, fuera de una institución. Entonces, yo dije, bueno, es que esto está más cercano, porque si yo empiezo por pensar por personas que se acercan a mí para pedirme consejo, para sentirse seguro, con quien yo puedo empatizar, con quien puedo brindar una palabra, para quién soy ejemplo, esto empieza en casa. ¿Sabe? Entonces, lograr ese momento donde quien nos está escuchando, que sea ama de casa o ha decidido dedicarse, ahora quiera salir al mundo a volver a trabajar, que reconozca que primero dentro del hogar se desarrollan muchísimas habilidades que son natas de un líder y que lo que tienes que hacer es empezar a reconocerlas, a desvirtuarlas del sitio, del hogar, de que estás manejando un equipo y no nada más el equipo son tus hijos y tu matrimonio, y tú cómo llevas eso. ¿Ves? Todo eso tiene, entonces, por eso te digo que trato de aligerar, de aterrizar los conceptos en el sentido de que esas personas que quieren salir de un estado y no saben cómo. Yo estuve hace muy poco allí y tratar de buscar ayuda y no conseguirla dio como resultado tanto el libro como este espacio que ves. Claro, hubo una transformación que en momentos duele porque duele, pero cuando justamente va viendo resultados es lo que vemos ahora. Y eso justamente, pues, estoy muy agradecido, Marilena, porque toda la vida, obviamente, son altos y bajos, yo decía ahora, y venir, ir y venir, y cuando tú entiendes que obviamente todos en el mundo tenemos problemas, sea pequeñito, grande, de cualquier magnífico, tú entiendes cuál es tu propósito incluso, y como tú dices, en casa, uno le dice al hijo, ayúdame a esto, incorpora esto, haz esto, estás liderando, y no significa mandar, significa consensuar todas las decisiones. A mí es lo que me encanta, porque mi líder hace eso. ¿Qué opinas tú? ¿Qué opinas tú? Quiero que todos hablen, quiero escucharlos a todos. En nuestra época no era así, en nuestra época la cuestión que decías, nadie hablaba. Había jefe, no líderes. Exactamente. Ahora todo eso ha cambiado. No, ellos hacían lo que podían, pues no sabían otra cosa, ¿sí? Es lo que estaba en el momento. Como te digo, la motivación era saltar, ahora no es más pensar, hacerse preguntas, hacerte que te hagan preguntas de repente que quiero esto o no quiero esto, ¿para qué me sirve? ¿Lo necesito o no lo necesito? Bueno, pues vámonos de hacerlo. Yo soy la primera en rechazarte, por ejemplo. Me encanta lo que tú dices, es bien gratificante, pero sobre todo el valor, esa voluntad que tú tienes, y pues verte así, verte que hablas, eso nos llena de gratificante. Sí, sí. Mira, Gloria, podríamos seguir toda la noche, ¿sabes? Sin embargo, si podríamos resumir de alguna manera, pues se trata primero de que hay que vivir procesos, de que no hay tiempo para ellos, cada persona lo vive de manera diferente, dependemos mucho de las decisiones que tomamos y creo que para tomar, no sé si estás de acuerdo, para tomar decisiones pues hay que hacerse muchas preguntas, hay que estar dispuesto a no buscar respuestas de inmediato, sino empezar a hacerte preguntas que en el momento pueden no tener respuesta, pero crean esa semilla y esa curiosidad de poder buscar la respuesta. Yo he tenido personas en cada episodio donde le pregunto, ¿y quién eres? Y en el momento me salen con algunas respuestas que no necesariamente responde desde el ser humano. Sin embargo, luego me dicen, wow, me quedó esa pregunta, que es que tengo que buscar la respuesta, ¿sabes? Entonces, qué bonito que las preguntas son una puerta abierta para que tú invites a quien tú quieras a que sea parte de esa respuesta, ¿no? Nutrirse, buscar material que te nutra para crecer, que la educación aporta muchísimo contenido que tú cuando decides de quién quieres aprender y qué quieres aprender y hacia dónde va, puedes filtrar, que hay mucha información afuera, pero tu filtro, sí. Y observar, escuchar, que es posible liderar desde cualquier parte,
Solamente tienes que validar qué significa para ti ser un líder, qué ese concepto lleva para ti y observar si tú lo estás practicando y es totalmente válido que no puedas, que decidas no ser líder, pero sí es tu responsabilidad decidir a quién quieres seguir como líder. Así es. Algo con eso que siempre se dice, Emanuele, es el líder nace o se nace, para mí se cultiva por siempre. Por ejemplo, yo no nací líder, me empujaron a ser líder, decidieron en un momento, porque obviamente hasta que tenía 18 años, mis papás decidieron muchas cosas por mí, pero luego dije, no, lo voy a seguir cultivando y esa es la parte que estoy haciendo. Siempre encontrando nuevas herramientas, como tú dices, nuevas gestiones, nuevas funciones, hasta dónde puedo llegar, eso punto de la luna, como decimos, pues llegar hasta allá. Y pues esa es la parte que yo lo he decidido hacer. Obviamente cuando estamos en un nivel de confort se puede estar ahí, pero como el ser humano siempre quiere más y ese hábito siempre está impuesto, ahí va el hámster, le digo yo, o ese caminar de querer ser. Sí. Sí, y que siempre se pregunten para qué. Bueno, a veces uno quiere muchas cosas y no sabe, realmente le está dando algún sentido, va orientado a mis valores, eso que quiero hacer ahora, ¿no? Si te gustaría cerrar considerando que has pasado por muchas transformaciones, que aunado a ello tienes una cantidad de responsabilidades en tu hacer que amerita una organización y esto que hemos mencionado muchas veces, que es la toma de decisiones, ¿cómo se podría avanzar con ese paso, con esa analogía que hiciste de a su marca listo, ya listo para arrancar? ¿Cómo se puede avanzar con incertidumbre y con miedo al siguiente paso? ¿Te gustaría cerrar con eso? Sí, ¿cómo se podría avanzar con incertidumbre y con miedo? Es que reconocer que hay cosas que tienes en tu control, hay cosas que puedes controlar, hay cosas que no puedes controlar y hay cosas que hay solamente dejarlas fluir, dejarlas que sucedan. Obviamente, si tú las controlas y puedes influir, adelante, pero si no, no hay que morir en el intento o no hay que desgastarse. La energía la perdemos, el tiempo no es renovable, financieramente perdemos dinero cuando estamos empecinados en algo y a veces somos necios en ese círculo vicioso en vez de ser un círculo virtuoso. Lo que yo puedo controlar, lo que no puedo controlar y lo que puedo influir. Y ahí hacer esa tarea, porque me encanta, es parte. Lo he aprendido y lo pongo mucho en práctica. No solo conmigo, no solo con la familia, sino en todos los roles que llevamos como, ya sabes, madre, hija, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para que de repente saber con cuál sombrero estoy hablando. Porque eso me pasa, estamos en una ejecutiva y de repente, okay, ahorita tengo el sombrero, ese rol. Ok, me voy a quitar, ahorita tengo el sombrero acá. Porque tenés que entender en un enchufe y desenchufe. Porque si pasas todo el tiempo conectado, vas a estar en cortocircuito, seguro. Y una vez escuché que el miedo se alimenta cuando no tienes los recursos para eso que te estás proponiendo. Si eso que te da miedo, ojo, no es que no existe el miedo, bueno, la incertidumbre, por supuesto, a veces no sabes hacia dónde vas, ¿no? Solamente sabes que tienes un objetivo, pero ¿cuáles son los pasos que tengo que seguir? Y esa incertidumbre que te genera, saber si esos pasos los puedo cumplir, es natural, pero escuché, bueno, ¿cómo puedes minimizar el miedo? Reuniendo, pues, o sea, ¿qué es lo que me está generando miedo? Generalmente es la falta de conocimiento en algo, que es lo que te está generando esa duda, pues. Entonces, bueno, podría ser, ¿qué es lo que me está causando el miedo? Quiero hacer algo. ¿Qué es lo que me está causando el miedo? Bueno, es que creo que no sé manejarme en público. Bueno, ¿qué puedo hacer para mejorar mi habilidad de hablar en público para que el miedo se minimice? Pero siempre está, ¿verdad? Yo creo que también cuando le das esa vuelta que tú dices, que en vez de negativo, agarrarlo como gratitud, pues, ¿cómo puede impulsarme el miedo? A mí el miedo, al 2023, yo avancé a por ese miedo. El miedo fue el motor. Claro, sí. Claro. Sí, no, y el miedo es el que justamente te dice que algo que estaba mencionando, esto no fue lo que le iba a decir, pero a mí me encanta el miedo porque te reconoces y continúo o no continúo, y es una manera de decir qué más puedo incorporar, pero sobre todo entrenarte. Perdemos ese enfoque de entrenarnos, no lo sabemos todo, Gloria no sabe todo, Gloria le falta aprender mucho todavía. Aquí también a lo mejor o experta en algo y comenzar con ese proceso. Entonces,
Si tenemos miedo, ok, ¿qué tengo que hacer? Ok, entrenarme. ¿Con quién me entreno? Y comienzo, y etcétera. Me pasó a mí, imagínate este año, comenzar ya de una manera más oficial a dar entrenamientos en inglés en la parte de Train the Train o liderazgo de género. Yo hablo inglés desde que tengo 18 años, no hablo francés y de repente era como, Gloria, no puedes. Y imagínate para atrás, Gloria, no. Gloria, vas a decir mal la palabra, Gloria, no te van a entender. Y dije, yo no sé decir. Si yo quiero llegar a esto, y algo me impulsó, se lo juro, cuando yo me paré enfrente de San Pedro, primero que dije, estoy re nerviosa. Mi lenguaje nativo o mi lenguaje de nacimiento es el español. Y hay una palabra y algo que ustedes meten en inglés, por favor, tengan paciencia y todas. Se llama vulnerabilidad. Exacto, me eché así, me metí, todos somos de acuerdo, somos de acuerdo. Y yo, gracias, y cabal. Bueno, para cerrar en ese momento, en mi trainer, se me salieron las lágrimas porque dice, lo logré. Lo logré, y llorando, gracias, pero enfrente de todos, es así como, y la gente piensa que llorar es vulnerabilidad, pero no, era un momento de que lo hice, tenía un miedo, pero imagínate, esa respiración, lo hice. Y así, entonces, ¿pero qué hice para eso? Entregarme, volver a leer en inglés, escuchar audio, escuchar podcast, leer, ver películas, no poner subtítulos, o sea, poner más líneas en mis sentidos, buscar. ¿Por qué? Porque el cerebro, y lo aprendiste en un momento, el cerebro comienza a recordar. Y ese es el proceso. Así que ahí vamos, parte del miedo. Bueno, eso es un buen ejemplo de superarlo, de caminar con los miedos, más o menos, le digo caminar yo. Caminar con los miedos. Caminar con los miedos. Gloria, ¿algún libro, película que te gustaría recomendar para que las personas puedan Fíjate que acabo de terminar el libro que tú hablas de los 5 segundos, de Mel Robbins. Y me encanta también otro que es The Woman, bueno, este es en inglés, no sé, de hecho lo tengo por aquí, yo tengo toda la librería digital porque estoy en esta transición de pasar de los libros físicos a yo soy auditivo, yo suplo audiolibro. Tienes que subir es Home Woman Rights, como las mujeres brillan, cómo pueden aprender. También Think Faster, Start Smarter, es decir, piensa rápido, pero habla exacto. Me encantó este. Y bueno, también leí el de escepticismo, cómo ser un estoico, no sé si lo has leído tú. Está interesante. Sí, y el esencialismo de Greg McKeown. También el esencialismo, que es justamente qué es esencial en tu vida, qué te ayuda, el máximo resultado con mínimo esfuerzo, que eso nos gusta. 80-20. Sí. Okay, genial. Genial. De todas maneras, yo voy a anotarlo, si puedes me los envías por escrito, claro. Y yo los coloco en la descripción. ¿Algo más que quisieras agregar? ¿Alguna cosa con la que quieras despedirte ya por esta oportunidad? Esperemos la otra. Sí, no, agradecida contigo. Siempre me gusta, no he contado, creo que no es la primera vez que cuento mi historia de esa manera, donde se da el espacio de poder hacerlo, y te lo agradezco mucho porque sé que va a llegar a personas que a lo mejor necesitan ese empujoncito, y saber que todos pasamos por ese proceso. Igual, pues me pueden seguir en las redes sociales como Creciendo con Gloria Ramos en Instagram. Comparto momentos inspiracionales de lo que me gusta, de mi vida, de la alcance. Y pues eso, que se lleven una experiencia, la mía, sobre todo también la tuya, Marilei. Todavía no he contado mi historia, créeme. Pero vas a hacer. Yo creo que ese va a ser el episodio 0, vas a tener que poner frente de todo. Porque es necesario, es un estoy retando, lo siento. Así tengo un amigo que me dijo, júrame que voy a ir a un episodio y está la historia tuya. Y le dije, todavía no la he grabado. Bueno, llegará el momento, y ese creo que va a ser el aniversario del podcast. Del podcast. De repente, para el año, falta poco. Claro, sí, todas sus ideas, y pues eso. Y sobre todo agradecer el pasado y vivir el presente, que es el más allá de conectar. Muchísimas gracias, Gloria, por tu tiempo, por la disposición tan pronta que tuviste de querer compartir este espacio donde yo no tuve que explicar mucho. Yo mando audios muy largos, siempre lo advierto, le digo, mira, te voy a mandar un audio largo, porque trato de explicarme para que la gente pues sienta que no es un espacio para
para solo impartir conocimiento, sino que va un poco más allá, es una acción de servicio lo que queremos ofrecer a través de historias y que la gente pueda pues ir creciendo poco a poco o como te comenté, ir generando esa semilla de curiosidad de que podemos ser mejor cada día para lo que cada quien signifique ser mejor, ¿ok? Entonces no hay un estándar, ni un límite, ni una varita que va midiendo eso, sino que te sientas bien con lo que sea que eso signifique para ti. Entonces es lo que tratamos de llevar con el podcast. Yo agradecida inmensamente. Cada episodio me nutre. Para mí yo digo, mira, hoy voy para la universidad y voy a aprender hoy en la Universidad de la Vida, que son las historias que ustedes me traen. Y bueno, encantada de poder dejar este material que ya no tienes que ir a la biblioteca física, sino que existe una biblioteca digital llamada YouTube, Spotify, Apple Podcast, la que gustes y puedes ir a ella y recorrer. Mira, yo soy una persona que no le gustaba verse en cámaras, ni fotos, ni nada, ni conversaba, ni hablaba. La que se sentaba detrás, así también era yo. Y tener el gusto de poder regresar a episodios donde digo, concho, le escuché algo de un invitado que me llamó la atención y ahorita lo necesito. Claro, sí. E irme allá, y episodios que he escuchado 3 y 4 veces y cada episodio antes de publicarlo lo veo completo para poder conectarme con lo que sentí en ese momento y qué material hay para poder hacer una descripción digna de cada episodio. Así que para mí es un gusto poder conectar contigo y poder mantener el contacto y seguir creciendo cada una en su espacio y poder apoyarnos mutuamente. Así que agradecida, Fina. No, gracias a ti, verdaderamente, pues ha sido una conexión, como tú lo dices desde el inicio, y yo sé que continuará. Así que gracias.